¿Qué tal, compañeros? Esta es mi presentación sobre la degradación de los suelos. Mi nombre es Karina Carballo y estos son los puntos que se van a tratar: la importancia de los suelos, la degradación de los suelos, la importancia del reciclaje y las acciones para reducir la contaminación por residuos sólidos y así evitar la degradación. Bueno, la importancia del suelo. El suelo es un componente esencial del medio ambiente en el que se desarrolla la vida. La importancia del suelo entonces radica en que es un elemento natural, dinámico y vivo que constituye la interfaz entre la atmósfera, litosfera, biosfera y la hidrosfera, sistemas con los que mantiene un continuo intercambio de materia y energía. Es decir, que el suelo es como la base para que estos sistemas puedan tener sus intercambios. Es frágil, de difícil y larga recuperación, tarda desde miles hasta cientos de miles de años en formarse y es de extensión limitada, por lo que se considera como un recurso no renovable. Un uso inadecuado puede provocar pérdida irreparable en muy pocos años. Tiene diferentes usos, casi todos para la actividad humana, como la agricultura, la ganadería, el pastoreo, montes de extracción de minerales y de materiales para construcción, eliminación de residuos y pues como los parques para actividades de ocio y recreo. La degradación del suelo es un proceso degenerativo que reduce la capacidad actual o futura de los suelos para seguir desempeñando sus funciones características. Se distinguen dos tipos de procesos de degradación del suelo: aquellos que producen el desplazamiento de las partículas del suelo. Los más importantes o los más conocidos es la erosión por agua y viento. Y el otro proceso, los fenómenos que se originan de una degradación in situ del suelo. Pueden ser procesos físicos como la compactación o artificialización, o químicos como la acidificación, salinización, pérdida de materia orgánica y pues contaminación. La erosión es un tipo de degradación del suelo, es un fenómeno muy complejo en el que intervienen dos procesos: la ruptura de los agregados y el transporte de las partículas finas resultante a otros lugares, que además de la pérdida de la capa del suelo que contribuye a la desertización, las partículas arrastradas pueden actuar como vehículo de transmisión de contaminación, como lo son los plaguicidas, metales, nutrientes, minerales, etc. Se trata de un fenómeno natural, pero que ha sido acelerado por las actividades humanas. La erosión la puede causar cualquiera de estas actividades que expongan al suelo al impacto del agua o del viento, o que éste aumente el caudal y la velocidad de las aguas de escorrentía. Las actividades o intervenciones humanas que han provocado la velocidad de degradación de los suelos pues son la deforestación y explotación de bosques, el sobrepastoreo, manejo inapropiado de suelos agrícolas, la sobreexplotación de la vegetación para usos domésticos y pues la actividad industrial. En cuanto a residuos sólidos urbanos, tenemos que la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos los define como aquellos materiales o productos cuyo propietario o poseedor desecha y se encuentran en estado sólido o semisólido, líquido o gaseoso y que se contienen en recipientes o depósitos. Estos pueden ser susceptibles de ser valorizados o requieren sujetarse a tratamientos de disposición final conforme a lo dispuesto en la ley. En función de sus características y orígenes se les clasifica en tres grandes grupos: residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos. Los residuos sólidos urbanos son los que se generan en las casas habitación como resultado de la eliminación de los materiales que se utilizan en las actividades domésticas, como por ejemplo los productos de consumo y sus envases, embalajes o empaques, o los que provienen también de cualquier otra actividad que se desarrolla dentro de los establecimientos en la vía pública con características domiciliarias, y los resultantes de las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados como residuos de otra índole. Esto está dentro de la ley y es así como lo define. La importancia de reciclar la basura en el hogar es, por ejemplo, que el mejor residuo siempre será aquel que nunca llegue a producirse.
Sin embargo, en el mejor caso, en la menor cantidad posible, ciertos materiales acabarán convirtiéndose en residuos. El reciclaje es un proceso por el cual los materiales de desecho son sometidos a tratamientos que permiten su transformación en nuevas materias primas o productos. Entre los beneficios que se tienen de reciclar, pues se supone que un ahorro de materias primas. El reciclaje permite ahorrar energía y reducir la contaminación, tanto en la fase de extracción como en la de fabricación. Reciclar permite preservar los recursos naturales como el agua, la madera y los minerales. Reciclar supone disminuir el volumen final de residuos que van a parar al vertedero, lo cual debe ser siempre la última opción. Entonces, para que estas acciones de reducir la contaminación por residuos sólidos se puedan llevar a cabo, pues se deben empezar en la casa. Miles de productos químicos que se producen comercialmente a gran escala, residuos plásticos y electrónicos y las aguas residuales no tratadas se convierten en fuentes de contaminación del suelo, preparando el camino para que los productos contaminantes entren en la cadena alimentaria con graves consecuencias para la salud y el bienestar de la población. Esto quiere decir que no solamente se contamina el suelo, sino como en el suelo comienza el ciclo de la cadena alimenticia, es muy probable que todos estos contaminantes terminen de nuevo en nuestra mesa como alimentos. Cerca del 33% de todos los suelos están degradados y su estado se está deteriorando a un ritmo alarmante. Con esto creo que lo mejor que podríamos hacer en nuestra casa sería usar las 3 R's, que es reducir, reutilizar y reciclar. Reducir el consumo de plásticos, reutilizar los aparatos electrónicos hasta que no tengan que parar a la basura, sino es donarlos o reusarlos, y reciclar, por ejemplo, el cartón, todo el cartón que se pueda reciclar. Aquí hay muchos lugares donde puedes juntar tus residuos y reciclarlos, mandarlos a asociaciones donde los juntan, como por ejemplo para niños con cáncer, donde están juntando las tapitas de las botellas de plástico, etcétera. Creo que si empezamos con pequeños detalles dentro de la casa, como no usar tanto plástico, usar tu termo, reciclar las tapitas, son pequeñas acciones, pero que a final de cuentas, si todos las hacemos, pueden lograr algo grande. Y por último, la bibliografía. Esto es de donde saqué mis datos. Bueno, creo que ya todos habíamos repasado esto. Muchas gracias y hasta luego.